que estén muy bien y vamos a iniciar la clase de hoy día, ¿ya? Ya, chiquillos, lo primero es que nosotros comenzamos a ver en las clases anteriores a las que hemos hecho síntesis, temas relacionados con el mercado, con la economía, ¿ya? Hoy día nos corresponde ver el tema de la pobreza, ¿ya? Y como les digo, todos estos temas los vamos a hacer en una próxima evaluación, que alguien ayer me preguntaba, los vamos a hacer en una evaluación y que vamos a juntar todos estos temas relacionados que tienen que ver con el crecimiento, con, en este caso, las escuelas económicas, que son las que se imponen, ¿ya? Y hoy día, como les digo, vamos a ver el tema de la pobreza, ¿ya? Y partimos aquí, entonces, dice, objetivo, conocer qué es la pobreza en sus diferentes nociones o visiones, ¿ya? Dice, la pregunta que se plantea ahí es, ¿qué significa ser pobre? ¿Ya? Dice, en el pasado, la noción de pobreza fue vista desde una sola dimensión, la económica. Era asociada a la falta de acceso a bienes y servicios básicos, situación considerada producto del, comillas, problema económico, cierra comillas, o escasez. La pobreza era el resultado de contar con bienes limitados para satisfacer necesidades infinitas, ¿ya? Sin embargo, en el presente, la pobreza se ha entendido desde múltiples dimensiones. O sea, por mucho tiempo la pobreza fue vista desde el punto de vista, desde la visión, desde la noción de la economía, ¿ya? Si una persona no podía satisfacer sus bienes, o sea, perdón, sus necesidades, y los bienes con los que contaba eran escasos para satisfacer esas necesidades, las más básicas, era considerado dentro de la pobreza, ¿ya? Muchas veces se crearon elementos para medir la pobreza, como por ejemplo, se consideraba que una persona era pobre cuando tenía menos de $1 para vivir en el día, ¿ya? Eso en la actualidad significaría que una persona contaría con una cantidad o menos de una cantidad para sobrevivir, en este caso, lo que vale el dólar en la actualidad, por suponer en el caso de Chile, ¿ya? Esa cantidad, lo que vale $1 hoy día, sería lo que una persona tendría para vivir en todo el día. Y si uno saca las cuentas, una persona que lleva una vida, digamos, que tiene que trabajar, sería imposible, ¿ya? Imposible vivir en esas condiciones. Una persona de calle o que vive en situación de calle muchas veces puede mantenerse, alimentarse solamente, nada más, solamente alimentarse. Entonces, en ese tiempo se planteaba que la pobreza era eso, cuando una persona no podía satisfacer sus necesidades y los recursos que tenía eran muy pocos, era considerado parte de la pobreza, ¿ya? Entonces, porque en economía se considera que el problema económico es la escasez, es decir, hay muchas necesidades y hay muy pocos bienes para satisfacer esas necesidades. Las necesidades siempre están creciendo y los bienes muchas veces no crecen, ¿ya? De hecho, una persona que tiene todos los recursos siempre está teniendo más necesidades, aunque tenga recursos. Aquí nosotros hablamos de satisfacer las necesidades básicas, ¿ya? Alimentación, la vivienda, ¿ya? El vestuario, lo básico, básico, ¿ya? Entonces, ahora no, ahora se plantea que la pobreza también tiene otras dimensiones aparte de la económica, ¿ya? Aquí puse unas imágenes que en el caso de Chile son de personas que están en situación de pobreza, fundamentalmente por condiciones de vivienda, son precarias, muy precarias, ¿ya? Construidas así como se fue dando la situación. No hay una política de poblamiento, no tienen, por ejemplo, muchos alcantarillados, no existe, agua potable muchas veces tampoco existe, ¿ya?
Electricidad se instala en algunas situaciones, pero muchas veces son productos de que sacan energía de otras instalaciones, es decir, como uno dice, están colgados a la electricidad, ¿ya? Las condiciones de vivienda, piensen en el hacinamiento en que viven las personas que están en estos lugares, ¿ya? Las condiciones sanitarias, ¿ya? ¿Se fijan? Nosotros normalmente hablamos que una persona vive o se puede desarrollar desde el punto de vista humano cuando puede lograr su bienestar, ¿ya? Y el bienestar entendido como la situación en que la persona puede o tiene las condiciones físicas y mentales para que le proporcionan sentimientos de satisfacción y tranquilidad, ¿ya? Educación, todo lo que implica una atención médica oportuna, tener acceso a lo más básico, la alimentación, y no estar pensando, voy a poder comer hoy día, ¿ya? ¿Qué voy a comer hoy día? Las arreglo como pueda, como venga el día, en el fondo, ¿ya? Entonces aquí estas imágenes que corresponden a nuestro país. Y nosotros aquí vemos dos grupos muy vulnerables, por eso también puse esta imagen. Los adultos mayores y los niños, ¿ya? Que son más muy vulnerables en cuanto a la pobreza, ¿ya? Son los extremos de la vida, por lo tanto ahí se expresa muchas veces una mayor exposición, mayor riesgo también a la pobreza, ¿ya? Y aquí hay un gráfico que nos muestra la pobreza y el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini nos permite medir la desigualdad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos lo que es la pobreza y lo que está en barra es la pobreza y lo que está en la línea con puntos es la desigualdad. Y aparecen, por un lado, entonces, porcentaje de pobreza desde 2006 hasta 2017 y aparece dividida la pobreza en pobreza y pobreza extrema, o sea, lo más, si uno está en situación de pobreza, la pobreza extrema es lo más bajo en este caso en cuanto a la pobreza. Pero ¿qué nos interesa acá? Ver que en el caso nuestro, en el caso de Chile, la pobreza ha bajado desde el 2006, que era un 29%, condición de pobreza, hasta un 8,6%, lo que ha sido un avance importante en el caso de Chile, ¿ya? La pobreza extrema todavía permanece, ¿ya? Se mantiene un porcentaje de la población con pobreza extrema. Y en el 2006 llegaba a un 12,6%, superaba los dos dígitos, y en el caso de 2017 ya estaba en un 2,3%. Ahora, ¿qué se ha hecho para esto? Programas de gobierno, políticas públicas orientadas a la vivienda, primero que nada, a erradicar muchos campamentos todavía existen y de hecho con toda esta crisis de la pandemia han surgido en algunos lugares campamentos nuevos, ¿ya? Entonces había una política de construcción de viviendas, erradicación de campamentos y una vez que la persona ya está establecida ahí también todo el acceso que implica al tiro, la vivienda, el acceso al agua potable, a la energía eléctrica, al alcantarillado, que son condiciones sanitarias básicas. Y si vemos la desigualdad sigue igual. ¿Se fijan? En pobreza hemos ido, uno puede decir, se ha avanzado, hay menos pobreza. Pero en desigualdad seguimos prácticamente igual. O sea, esa es una tarea que en el caso de Chile es necesario llevar a cabo, ¿ya? Entonces, la desigualdad sigue siendo la misma. Fíjate, entonces, pero en pobreza sí ha habido un cambio, ¿ya? Ahora, nosotros hablamos de que hay varias dimensiones de la pobreza y por eso se habla de una pobreza multidimensional. ¿Y cuáles serían estas dimensiones? Primero, la educación, ¿ya? Y que tiene que ver con la asistencia, con estar dentro del sistema, ¿ya? Asistir al colegio, el rezago escolar, de las personas que van quedando atrasadas, que se salen del sistema y que no vuelven a ingresar al sistema escolar y van quedando rezagadas, van quedando atrasadas. La escolaridad, los años de escolaridad que, por ejemplo, se logran en Chile. En Chile nosotros tenemos, mire,
teniendo como base la educación básica y la educación media, que serían 12 años en total, nosotros tenemos un promedio de 10 años de escolaridad. ¿Ya? O sea, hay un porcentaje que hay que ir mejorando, considerando solamente la básica y la media. ¿Ya? Otra dimensión, aparte de la educación, es la salud. ¿Ya? Y aquí también tiene que ver, por ejemplo, la malnutrición de niños y niñas. ¿Ya? Es decir, eh, pueden estar, digamos, aparentemente en buenas condiciones, que uno las ve, buenas condiciones físicas, pero hay una malnutrición. No una desnutrición, sino que una malnutrición, una mala alimentación. ¿Ya? Normalmente uno cuando ve la información y ve la realidad también de muchas personas en que la gente que no tiene muchos recursos, ¿a qué recurre? A la alimentación que los puede dejar más satisfechos por más tiempo. Y son, por ejemplo, los fideos, el arroz, y no otro tipo de alimentación. A nadie se le ocurre hacer una ensalada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que pensar en a satisfacer lo que es el hambre, ¿ya? Y nadie piensa, hoy cuántas calorías voy a, cuántos carbohidratos. Estamos en situación de pobreza, no pasa por la mente esas situaciones, ¿ya? Uno las puede pensar a lo mejor, pero las personas que viven en estas condiciones tienen que ver que tienen que satisfacer esta necesidad de alimentación. Lo otro es estar dentro del sistema de salud, ¿ya? Estar dentro de este sistema, es decir, como parte de programas de salud. ¿Ya? Las personas que tienen bajos recursos tienen atención gratuita, por lo tanto, si no están en el sistema de salud, no pueden tampoco participar de informarse de la nutrición, de las vacunas, todo eso. Y lo segundo está relacionado con, perdón, lo tercero relacionado con el segundo aspecto de salud que tiene que ver con la atención en salud. ¿Ya? Aquí nosotros sabemos que, y de hecho personas de sectores medios, no estoy hablando solamente de pobreza, solamente queda muchas veces atenderse, si no es una consulta privada, una atención ya para hacer un tratamiento, a lo mejor una operación, recurrir al sistema público. Y nosotros sabemos que el sistema público está muchas veces muy atochado. ¿Ya? Lo otro es el trabajo y la seguridad social. ¿Ya? En que muchas veces las personas dicen ocupación. En el caso de la pobreza muchas veces no están realizando un trabajo formal, ya tienen alguna ocupación, por ejemplo, recolectar de cartones, ya, o otro tipo de trabajos que son trabajos pero no tienen ningún contrato, no hay nada, sino que un trabajo que les sirve para vivir el día, ¿ya? Por lo tanto, las ocupaciones son bien precarias. Seguridad social, por lo mismo, no existe, porque si yo tengo una ocupación de ese tipo, no está cotizando en la AFP, no tiene FONASA, nada de eso. ¿Se fijan? Y las jubilaciones, menos. Si no, el sistema para nosotros, en el caso de las jubilaciones, en Chile es ahorrar, cotizar y tener una cuenta individual. ¿Ustedes creen que una persona que está en esas condiciones pudo ahorrar? Es bien difícil, ¿se fijan? Entonces, eso es una situación que complica. Entonces, tenemos la dimensión de la educación, la salud, el trabajo, y pasamos a otro que es la vivienda, ¿ya? Y el entorno. Entonces, ahí se habla de la habitabilidad. Una vivienda como la que vimos nosotros, que son de campamentos, tiene muy baja habitabilidad, ¿ya? No tiene servicios básicos, ya lo que nosotros mencionamos, el agua, la luz, alcantarillado,
Disculpen, vamos a retomar entonces lo que es decíamos que la pobreza no tiene una sola dimensión, sino que tiene varias. Habíamos explicado la educación, que es una dimensión, la salud, que es otra dimensión, y el trabajo y la seguridad social, que me parece que hasta ahí alcanzamos a ver, ¿ya? Estábamos explicando la otra dimensión, que es la vivienda, y que tiene que ver con la vivienda y el entorno, las condiciones de habitabilidad, o sea, si se puede o no vivir ahí, y las personas que viven de esta manera hacinadas, ¿ya? Que carecen de servicios básicos, como dijimos, agua, luz, alcantarillado, que es como lo básico de lo básico, y el entorno que también no es un entorno que uno tiene que estar rodeado de una plaza, no, sino que ahí el entorno fundamentalmente es un vertedero, un basural, nosotros vimos la imagen y todo, no hay una calle pavimentada, no hay nada de eso. Entonces, eso también es otra condición que condiciona o da a vivir en pobreza, ¿ya? Eh, y está las redes y cohesión social, ¿ya? Muchas veces aquí no existe un apoyo y tampoco hay una participación social muy fuerte. Tampoco hay un trato igualitario. Muchas veces, y nosotros sabemos, las personas eh, no tienen acceso, no son tratadas de la misma manera, por lo tanto, el trato igualitario no existe. La seguridad, ¿ya? No hay seguridad en este caso en el entorno en que la persona pueda moverse ahí. Entonces, estas dimensiones de la pobreza han ido aumentando, porque antes era solamente lo económico, ¿ya? Después se amplió a la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, y por eso están en rojo. Se ampliaron después a vivienda y el entorno, ¿ya? Y las redes y cohesión social. Ahora, dentro entonces de aquí en el costado derecho aparece una explicación de cuánto porcentaje se le asigna a cada uno, ¿ya? A cada una de las dimensiones. Dice, un hogar se considera en situación de pobreza multidimensional si presenta un 22,5 más de carencias, lo que es equivalente a una dimensión tradicional. Se fijan que ahí valen, y lo único que tiene un menor porcentaje es redes y cohesión social. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro? Que no solamente para medir la pobreza se habla de la condición económica o la situación económica, sino que hay otras dimensiones, ¿ya? Que son educación, salud, trabajo y seguridad social, se agrega vivienda y entorno, ¿ya? Entonces, por eso se habla de multidimensional, porque son varias las dimensiones, ¿ya? Y es un gráfico dice, porcentaje de personas que viven en situación de pobreza multidimensional, o sea, la mayor parte de la población. 3% se considera parte de esta pobreza multidimensional. ¿Por qué? Porque tiene problemas en algunas de estas áreas, a eso se refiere, ¿ya? Y los no pobres son el 20,7% según esta información. Ahora, lo importante acá es que no solamente pensemos en la gente que vive en campamento o en la gente que vive en situación de calle. Pero que también sufren algunas de estas dimensiones de la pobreza. El acceso a la educación, por ejemplo. ¿Ya? No pueden seguir estudiando porque hay que pagar la educación, no pueden acceder a otro elemento. Entonces, eso. Y dice, aquí hay un gráfico que presenta el año 2015 y 2017 en que se muestran tres aspectos: pobreza por ingresos, pobreza multidimensional, y lo que está en color más oscuro es en ambas dimensiones, ¿ya? La pobreza por ingresos, si uno lo ve, es bastante menor, pero la pobreza multidimensional, tal como lo vimos en el otro gráfico, es bastante más alta. Es decir, cuando hay carencia en algunos de estos ítems, como dijimos, de educación, salud, trabajo, vivienda, entorno, redes, ¿ya? Entonces, por eso se habla de pobreza multidimensional. Y a lo mejor la persona, normalmente cuando uno responde
este caso, el censo, a uno le preguntan este tipo de cosas, si uno se considera parte de la pobreza, ¿ya? Y muchas veces las personas se consideran como, sabiendo esto por pobreza multidimensional, que sí les falta alguno de estos elementos, ¿ya? Por eso se habla de multidimensional y por eso es tan grande. Y las personas que están en ambas condiciones, que se consideran no solamente pobres de ingresos, sino que pobreza también habla de ambas situaciones. ¿Ya? Y acá tenemos datos de regiones. En el caso de Chile, ¿ya? El 8,6 es el porcentaje país, ¿ya? Y nosotros vemos que hay regiones que tienen mayor o menor índice o porcentaje de pobreza. Si nosotros nos fijamos, las que tienen más serían, nosotros en este caso vemos las cifras más altas en la zona de la Araucanía y la zona de Ñuble, ¿ya? Con un 17,2 y un 16,1% en porcentaje de situación de pobreza, ¿ya? Y vemos las más bajas en la zona de Magallanes. Ahí estaría la zona más baja, Aysén y Magallanes, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que muchas veces en estas zonas, por ejemplo, Aysén y Magallanes tienen condiciones climáticas bien adversas, entonces un campamento en esa zona es bien complicado. Un campamento, vivir a la intemperie, vivir en calle, en zonas que son muy, como les digo, las condiciones climáticas son muy adversas, muy difíciles. Entonces es más complicado, ¿ya? Ahora, hay zonas en donde la pobreza es más que nada por la condición de acceso al trabajo, a la educación, y porque hay grupos considerados que les afecta más la pobreza, en este caso las poblaciones de origen indígena, ¿ya? Y eso se da fundamentalmente en la zona de la que más afecta la pobreza. Están los grupos de origen indígena, las mujeres, los niños, ¿ya? Indicando, fíjense, la zona más oscuro, ¿ya? Los que tienen una mayor porcentaje de pobreza multidimensional. Si nosotros vemos, está La Pintana, lo más oscuro, La Pintana, dice Los Espejos, Cerro Navia, ¿ya? Y en esos los tonos más oscuros. Y después vendrían Cerrillo, Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo, San Ramón, Peñalolén, Huechuraba, Conchalí. Nos vamos al otro punto, los colores más claritos son los que tienen menos porcentaje de pobreza multidimensional. Y las comunas entonces que son consideradas las más ricas del país, como Vitacura, Las Condes, Providencia, La Reina también, ¿ya? Pero las más, Vitacura, Las Condes y Providencia, es donde se da el menor porcentaje de pobreza multidimensional, ¿ya? Esto es de la Fundación Sol. En el caso de Puente Alto, nosotros estamos como un término medio, ¿ya? Hay pobreza multidimensional, pero estaría en este caso, entre el 15 y el 20%. 20-25%, sí, tono 20 y 25% de pobreza multidimensional, ¿ya? Acuérdense que hablamos de un concepto distinto, ¿ya? No de pobreza porque no tengo los recursos, no tengo plata, no, no tengo ingresos, no, sino que pobreza desde otros puntos de vista, ¿ya? Y estaríamos, vamos a devolvernos para... Entonces, aquí esto es bien importante, ¿ya? Tener clarito cuáles son las dimensiones y qué implica para las personas declarar que se consideran en pobreza multidimensional, ¿ya? Cuando, como dije, una persona no puede acceder a la educación, terminó su educación media y quiere seguir en la educación superior y no tiene, digamos, los recursos ni el acceso a una beca o a la gratuidad, y esa persona muchas veces va a sentir que se frenaron sus expectativas por una situación, en este caso, económica, ¿ya? En cuanto a la salud, ¿ya? El no tener acceso inmediato
en algunos casos a la salud, las listas de espera. Eso implica que la persona siente que no tiene acceso a la salud, como debe ser, porque no puede ser que una persona esté esperando años por hacerse, por ejemplo, una operación. Eso también la persona lo considera como una pobreza multidimensional, y por eso el porcentaje salió tan alto, ¿ya? Trabajo y seguridad social, la misma situación, ¿ya? Los trabajos que son de manera esporádica, trabajos que no, el empleador no paga cotizaciones. De hecho, en el caso de todos estos trabajadores de delivery, muchas veces ellos no tienen contrato, por lo tanto son considerados socios, ¿ya? Entonces, es una forma de vulnerar, en este caso, el pago de cotizaciones previsionales, ¿ya? ¿Para qué? Para las jubilaciones que vienen posteriormente. Son trabajos que no tienen ninguna seguridad social. Por ejemplo, cuando uno entra a trabajar y firma un contrato, tiene acceso a, bueno, a lo que es la seguridad social en cuanto a la previsión y en cuanto a la salud, ¿ya? Uno ingresa al FONASA o a una ISAPRE, pero en este caso estos trabajadores no tienen este acceso, por dar un ejemplo, en el caso de los trabajadores de delivery, ¿ya? Y normalmente más encima son extranjeros, por lo tanto las redes de apoyo de cohesión social también faltan, solamente están entre ellos, entre los mismos grupos de emigrantes. ¿Se fijan? Y si se vive en un entorno, ya tiene una casa sólida, no vive en un campamento, pero vive en una zona que es considerada de alto riesgo y que muchas veces no entran porque uno dice y escucha situaciones en que una persona debe millones en luz, pero no se la han cobrado, no le han ido a cortar la luz, nada de eso, porque no se puede entrar a ese sector, no se puede ingresar. Entonces, imagínense vivir en un lugar en que se está en constante amenaza, puede ser, en peligro, que haya una bala loca, cualquier cosa. Eso también influye, ¿ya? Estar colgado, como decíamos, a un servicio básico, también va a influir en que la persona se considere parte de esta pobreza multidimensional. Eh, el mismo, como decíamos, el entorno solamente, si yo veo no sentir que eso es un bienestar, ¿ya? A lo mejor lo toma como algo normal, pero no es lo que debe ser, ¿ya? Lo normaliza a lo mejor porque se acostumbra, pero no debe ser así, ¿ya? Y lo que es el último, que es las redes y que la persona se sienta que es tratada igual, ¿ya? Nosotros vivimos en una sociedad que es muy desigual y trata a las personas, y estoy en malo lo que estoy diciendo, pero las tratan como las ven. Ya, si una persona, muchas veces, y eso nosotros lo ha comprobado, una persona que ande vestida de alguna forma muchas veces es mirada como sospechosa de que uy, está robando o va a robar, y eso es una situación que también afecta, ¿ya? El ser tratado igualitariamente, si yo tengo problemas de salud, ser tratado bien. Y de hecho en Chile se ha planteado que exista un solo sistema de salud para todos. ¿Se fijan? Entonces, y también lo que decíamos antes, las condiciones de desigualdad. Eso sí, ¿ya? La persona siente que no tiene oportunidades. Eso también es bien importante, ¿ya? No tengo oportunidades de estudiar, no tengo oportunidades para surgir. ¿Por qué? Porque no puedo, si no estudio, no puedo a lo mejor obtener un trabajo mejor remunerado. Si no me preparo para un trabajo mejor remunerado. ¿Por qué? Porque el mercado del trabajo es muy competitivo y hay mucha gente que está preparada y va a... ¿Se fijan? Entonces también eso es la oportunidad, también tiene que ver con las redes y la cohesión. Entonces, vamos a dejar de compartir. Y consultas en internet, consultas, dudas respecto.
gran porcentaje de nosotros que nos consideraríamos muchas veces, si uno lo analiza, lo consideraría como uno que también le afecta una de las dimensiones a lo mejor de esta pobreza multidimensional. ¿Se fija? Entonces eso también es algo que uno podría pensar, analizar, que también nosotros somos parte, me incluyo, de lo que es una pobreza multidimensional. Les afecta esta pobreza. A lo mejor no la pobreza económica, nosotros con ingresos más altos, pero sí la persona siente que le afecta la pobreza desde otro punto de vista, desde otra visión, desde otra dimensión, ¿ya? Y esa era la idea hoy día, de tener clarito ahí qué es lo que pasaba, qué es lo que son las pobreza, qué es lo que es la pobreza, y no solamente desde el punto de vista económico, sino que también de la multidimensionalidad, es decir, muchas dimensiones: educación, salud, vivienda, y lo que se agregaron después, el acceso, por ejemplo, a las redes, ¿ya? Imagínense un alumno como ustedes que viva en una condición en que no tiene acceso a Internet, ¿ya? Y tiene que ingresar a clase, hacer pruebas, etcétera. También va a sentir esa parte de la pobreza, también le va a afectar, ¿ya? Listo. ¿Comentarios, dudas, chiquillos, al respecto? Pido nuevamente las disculpas de la interrupción. Ya, estaríamos entonces terminando.